Hoy, bueno, vamos a seguir hablando de testing y en particular vamos a seguir hablando de testing no funcional. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de lo que se llama testing de usabilidad, ¿sí? Siempre que nosotros desarrollamos software, lo que queremos es que la gente lo use. Ese es nuestro principal objetivo, que la gente use lo que nosotros hacemos. Y en la gran mayoría de los casos hay una necesidad económica de que eso pase. Cualquier desarrollador de aplicaciones para celulares lo que necesita para poder vivir es que la gente use sus aplicaciones para él poder seguir trabajando. Y muchas veces esta necesidad de que la gente use las aplicaciones está por arriba de que las aplicaciones funcionen bien. ¿Verdad? En muchos casos nosotros decidimos usar una aplicación sobre otra porque quizás es más fácil de usar esta aplicación y bajo esa premisa hasta toleramos fallas de esta aplicación sobre otra que funciona con menos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí es más fácil de usar, es más fácil de entender, es más usable, es lo que vamos a hablar en la clase de hoy, ¿sí? Y algo que se plantea, o algo que en algún momento alguien se preguntó es, bueno, ¿cómo yo evalúo si algo es usable? Y ahí es donde aparece el término de usabilidad y la idea de medir la usabilidad de las cosas, ¿está bien? El ejemplo que yo siempre doy, que ya lo pueden haber escuchado un montón de veces, es la silla lapicera. Yo agarro una lapicera, agarro una silla, le pego a la silla la lapicera con cinta e invento la silla lapicera. Desde el punto de vista funcional, eso pasa todos los tests, porque la lapicera funciona y porque la silla funciona, pero no es usable para firmar un contrato o para escribir una nota, ¿sí? Entonces, el testing de usabilidad separa, ¿sí? Se diferencia de lo que es la funcionalidad. La funcionalidad acá no estamos evaluando, lo que estamos evaluando es si las cosas se pueden usar, y eso lo hacemos midiendo la usabilidad. ¿Sí? Van a quedar un par de artículos que hablan de usabilidad en la página web. Usabilidad es un concepto que ha ido evolucionando. En su momento la usabilidad, ahora se llama User Experience, UX, lo van a ver en muchos lugares, son distintos nombres de casi lo mismo, ¿sí? A grandes rasgos, hay dos grandes formas de evaluar la usabilidad de las cosas, ¿sí? Involucrando al usuario como parte del proceso de evaluación o sin involucrar al usuario, ¿está bien? En general, muy en general, involucrar al usuario es más costoso, porque implica traer al usuario o a los usuarios o ir hasta donde están los usuarios, ¿sí? Entonces es más costoso, es más complicado de hacer, pero es mucho más productivo, ¿sí? Los resultados que vamos a obtener cuando evaluemos con el usuario van a ser mucho más significativos de los que vamos a obtener sin el usuario. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué considerar técnicas que no involucran al usuario? Sí, porque van a ser mucho más fáciles de hacer, mucho más baratas en cuanto al movimiento de recursos, y porque en muchos casos el usuario por ahí no está disponible. Involucrar al usuario es conseguir un usuario que se dedique a este trabajo, ¿sí? Traerle una vez por semana, 1 hora, 2 horas. Muchas veces eso no es fácil. Por eso es que aparecen las otras alternativas. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando uno puede hacer todo y empezar por las técnicas que no involucran al usuario? Porque son las más rápidas, las más sencillas, las más baratas, y después empezar a involucrar al usuario en el final del proceso, ¿sí? O más adelantado en el proceso. Si lo puedo tener todo el tiempo, eso siempre va a ser lo mejor. Vamos a empezar a hablar de los métodos que no involucran al usuario, ¿sí? Los métodos que no involucran al usuario sí requieren alguien que sepa de usabilidad. Normalmente se habla del experto de usabilidad, que es simplemente alguien que quiera leer un poco de usabilidad y que tenga un poco más de idea que el resto. Eso es todo lo que se requiere en este tipo de técnicas, ¿sí? Recuerden, acá no contamos con el usuario. Vamos a ver 4. ¿sí? Ellas son el walkthrough cognitivo, la evaluación heurística, evaluación basada en una revisión y evaluación basada en el uso de modelos, ¿sí? En todas ellas no usamos el usuario, sí tenemos a alguien que vamos a llamar el experto en usabilidad. ¿Está bien? La primera es el walkthrough cognitivo. El walkthrough cognitivo es una evolución del walkthrough de código o la revisión de pares que nosotros vimos como técnica de testing estático, ¿sí?
En la revisión de pares yo le doy mi código a otro programador, a otro desarrollador y le pido que lo mire. ¿Sí? Y ahí aprovechamos la capacidad de la persona para entender la semántica de las cosas y buscar errores, ya sea errores funcionales o cosas que no están bien escritas, cosas que se podrían optimizar. ¿Sí? En un walkthrough cognitivo hacemos algo parecido. Lo que se está evaluando es la secuencia de acciones, ¿sí? Los pasos que se tienen que hacer para cumplir una tarea con el sistema. ¿Sí? En vez de mi código, yo lo que tengo es la secuencia de pasos. Y lo que voy a hacer es dársela a mi experto de usabilidad para que la analice buscando problemas de usabilidad. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo necesito para poder hacer esto? Necesito 4 cosas. Primero necesito el sistema. ¿Sí? La ventaja de estas técnicas es que el sistema puede estar dibujado en papel. ¿Verdad? No necesito el sistema funcionando, corriendo para poder hacer un walkthrough cognitivo. Necesito cualquier nivel de detalle del sistema. ¿Sí? Pueden ser pantallas hechas con un Photoshop, pueden ser pantallas dibujadas en una servilleta, no importa. Pero eso representa mi sistema. ¿Sí? Necesito además una descripción, ¿sí?, de qué es lo que se quiere hacer, lo que vamos a llamar la tarea. ¿Sí? Tengo mi sistema y mi tarea es mandar a imprimir un documento. ¿Sí? Mi tarea es dar de alta un ítem en el stock. ¿Sí? Una descripción de qué es lo que queremos hacer. Después está la lista de pasos que se tienen que hacer. ¿Sí? Una secuencia de pasos documentada que dice, si usted quiere mandar a imprimir un documento, tiene que ir con el mouse al menú archivo, ir a la opción imprimir, configurar esto, esto y esto, aceptar y ahí va a terminar. ¿Sí? Y además tenemos una descripción de cuál es el usuario que va a usar este sistema, lo más detallada posible. ¿Qué es lo que va a hacer el experto de usabilidad? Va a agarrar el sistema, va a agarrar la secuencia de pasos, va a agarrar el objetivo que es la tarea y va a mirar el perfil del usuario y va a evaluar si ese perfil de usuario se va a dar cuenta de esa secuencia de pasos y va a poder entender o interpretar en mi sistema que esa es la secuencia de pasos que tiene que hacer. Esto nosotros lo hacemos siempre en forma intuitiva. Cuando alguien nos pasa una receta, cuando alguien nos pasa direcciones, nos empieza a contar y uno le dice, no, pará, no me voy a acordar todo eso, anotámelo. Lo que ustedes acaban de hacer es un walkthrough cognitivo. ¿Sí? Ustedes están recibiendo una secuencia de pasos y ustedes están evaluando su capacidad para retener información y llegan a la conclusión de que no van a retener tanta información. Entonces piden que cambien el sistema. Eso es un walkthrough cognitivo. ¿Está bien? La idea de walkthrough cognitivo surge de este libro de 1994 de Jakob Nielsen. Vamos a volver un montón de veces a esta página de Nielsen, porque es casi uno de los constructores de esta idea de usabilidad. ¿Sí? En esta página está la referencia al libro, no lo pude conseguir al libro, hay que buscar un poco más. ¿Sí? Pero ahí es donde surge la idea del walkthrough cognitivo y otros tipos de métodos para evaluar usabilidad. Lo otro que les había comentado es la evaluación heurística. ¿Sí? Una heurística es una guía, un principio, una regla de cómo las cosas se tienen que hacer para asegurarse que se hagan bien. ¿Sí? Una evaluación basada en heurística lo que toma son reglas, ¿sí?, muy generales, muy abstractas, pero son reglas válidas que toda interfaz debería verificar para asegurar usabilidad. ¿Sí? Y en particular, Nielsen define las 10 heurísticas de usabilidad. ¿Sí? 10 reglas, 10 principios que todo sistema debería verificar para asegurarnos usabilidad. De vuelta, son muy abstractas. ¿Está bien? Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo yo implemento eso? Y ahí pasamos a otro nivel. ¿Sí? Dentro de las 10 reglas que ellos definen, por ejemplo, está la visibilidad del estado del sistema. ¿Sí? El sistema siempre tiene que decirnos qué es lo que está pasando. El relojito de Windows, ¿sí?, no surge simplemente por un capricho de alguien que quería hacer algo que se mueva. El relojito de Windows surge para que la gente sepa que Windows no se colgó, que está haciendo algo en el fondo. ¿Sí? Eso es visibilidad del estado del sistema.
Muchas veces pasa en los cajeros automáticos que uno toca la pantalla y no pasa nada y uno no sabe si es que o no registró el toque o el sistema se colgó o está procesando. ¿Por qué? Porque no tenemos visibilidad del sistema, ¿sí? Y así están las 10 heurísticas que pueden mirar sobre usabilidad que define Nielsen, ¿sí? Las evaluaciones basadas en una revisión lo que toman son resultados ya documentados sobre la usabilidad de las cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo hago una aplicación que se basa en iconos y yo quiero ver si mi aplicación es usable, lo que voy a hacer es buscar la literatura sobre usabilidad de iconos. ¿Sí? Y voy a ver qué es lo que dice la teoría sobre usabilidad de iconos y voy a ver mis iconos cómo están con respecto a esa teoría. Y para sorpresa de todos, Nielsen habla de usabilidad de iconos y de cómo testear la usabilidad de los iconos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que buscar en los iconos? ¿Cómo tienen que ser los iconos? Características de iconos. Y cómo está para iconos, está para cualquier cosa que se les ocurra que aparece en una interfaz gráfica. Lo único que tienen que hacer es googlear. Y de vuelta, los primeros 4 resultados son todos de Nielsen, para que se den una idea. Yo esto lo googleo. Ahí tengo un montón de información de usabilidad sobre menús, ¿sí? Esa es la idea de hacer una evaluación de usabilidad basada en una revisión. Agarrar mis elementos, ir a la literatura y ver cada uno de esos elementos cómo está con respecto a lo que dice la teoría. ¿Está bien? Y eso es lo que debería hacer el experto de usabilidad. Y dentro de las que no requieren el usuario, pero sí el experto, aparecen las que se basan en el uso de modelos. Y esto no es más que métricas, ¿sí? Estas son numeritos. Todas las anteriores eran técnicas donde una persona miraba y decía, sí, está bien, pero fíjate que puedo tratar. Esto va a ser 8, 28, 32, A. Ese tipo de cosas. Por lo general, las métricas por sí solas no son muy útiles. Yo les digo que, no sé, apliqué una métrica que me dio 27. 27 no dice mucho. Las métricas son buenas cuando tenemos que comparar cosas, ¿sí? Tenemos una noción de qué es lo que estamos comparando. Ahí es donde realmente me queda cómodo usar una métrica. Pero son muy fáciles de calcular. Muchas veces aplicar una métrica es simplemente seguir una regla, una cuentita que hay que hacer y eso me da el número. Entonces, en ese sentido son muy atractivas. Acá hay un montón de métricas. Una de esas métricas se conoce como KLM, ¿sí? KLM es una métrica que nos permite a nosotros estimar el tiempo que tarda una persona usando la interfaz, ¿sí? El tiempo que tarda una persona interactuando con nuestro sistema, y esto lo medimos en segundos. Dentro de lo que es KLM, yo tengo operadores que definen cosas que hacen las personas con las interfaces. Por ejemplo, apretar una tecla, ¿sí? Mover el mouse, apretar y soltar el botón, y un montón de cosas más que puede hacer la persona con una interfaz. Todo eso lo tengo descrito en términos de operadores, ¿sí? En KLM aparece, por ejemplo, preparación mental, que es considerar el tiempo que tarda la persona en decir, bueno, ok, tengo que hacer esto, pienso cómo lo tengo que hacer y ahí lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, esto a mí me permite, cada vez que yo evalúo una interfaz, ¿sí? Como en el caso del walkthrough cognitivo, que tengo la lista de pasos, yo agarro esa lista de pasos y la describo en términos de estos operadores, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para imprimir? Y primero, preparación mental, entender qué es lo que tengo que hacer. Después, llevar el mouse al menú archivo, ¿sí? Eso es movimiento de mouse. Hacer un clic, lo tengo en un operador, movimiento del mouse, clic, movimiento del mouse, clic, y todo lo voy describiendo con estos operadores. Tengo que escribir cosas, tengo también el operador para escribir cosas. ¿Está bien? ¿Y de qué me sirve tener todo esto descrito de esta manera? Que están tabulados los tiempos que tarda una persona para hacer todo eso, ¿sí? Y hasta están tabulados en función de las características o el perfil de las personas. Por ejemplo, el tiempo que tarda una persona en tipear, ¿sí? Una letra es este, en función del perfil o de lo que está haciendo la persona. Si es un muy buen mecanógrafo, va a ser 0,08 segundos. Si es muy malo, va a ser 1,2 segundos. Si estoy ingresando un código complejo, random, como puede ser un password, un captcha, lo tengo tabulado en 0,5 o 0,75.
todos esos operadores que a mí me aparecen tienen asociado un tiempo. Entonces ahora sí yo puedo agarrar toda esa secuencia de operadores que describen mi tarea y saber exactamente para el perfil del usuario, en función de estas tablas, cuánto tiempo va a tardar en hacerlo. ¿Sí? Eso me dice algo, no mucho, pero me dice algo. Si yo quiero comparar con otro diseño de interfaz, puedo ahí sí empezar a usar este tipo de cosas y decir, bueno, con la otra interfaz, yo con esto te demuestro que estas tareas se van a hacer más rápidas, o más lentas, o iguales. ¿Sí? Eso es lo que me permite a mí hacer KLM. Y ahí tienen un montón más de información al respecto. Higgs Law es otra métrica que permite estimar el tiempo que va a tardar una persona en tomar una decisión en función de la cantidad de opciones que tiene. ¿Sí? Y la ecuación es muy sencilla, es esta ecuación de acá, donde A y B son dos constantes que cambian en función del perfil de la persona. ¿Sí? Si uno considera que la persona es muy inteligente, se ajustan las constantes. ¿Sí? Lo que dice Higgs Law es que el tiempo que tardamos en tomar una decisión crece en forma logarítmica en función de la cantidad de opciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Y ahí tienen más información de Higgs Law. Hay muchas métricas que se pueden aplicar, hay un montón de cuentas que se pueden hacer. Nielsen define su conjunto de métricas, acá tienen un montón más, y acá tienen un montón más todavía. ¿Sí? Son muchas. Chusmeenlas. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a qué es lo que puedo hacer si no tengo el usuario o no lo quiero involucrar. Si yo puedo o quiero involucrar al usuario, se me abre otro conjunto de opciones mucho más significativas. En general son los métodos experimentales, observacionales y las técnicas de consultas. Que hay toda una zona muy gris entre ellas, no hay un límite muy claro, así que vamos a hablar de las tres al mismo tiempo. Básicamente acá lo que estamos haciendo es haciendo que un usuario use el sistema. ¿Sí? Esa es la premisa, o esa es la base. El usuario que usa el sistema. De vuelta, el sistema puede estar en distintos niveles de detalle. El sistema puede estar totalmente implementado o el sistema pueden ser dibujitos de pantallas en papel. En cualquiera de los dos casos yo ya puedo hacer este tipo de técnicas. ¿Está bien? La idea atrás de todo esto es la de un experimento científico. ¿Sí? Solamente que acá se llama como un experimento de usabilidad. En un experimento científico yo lo que hago es formar una hipótesis, selecciono una muestra aleatoria, ¿sí? Perdón, me quedó mal eso. Aplico un control para que nadie cuestione mis resultados. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, inventé un producto que extiende la vida de la manzana, hace que se pudra en un año en lugar de una semana. Yo quiero probar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y tengo mi hipótesis, este producto es un líquido, extiende la vida de la manzana a un año, selecciono una muestra de manzanas, no alcanza con una sola manzana, voy a agarrar muchas manzanas, por ahí voy a agarrar manzanas de distintos lugares, de distintos productores, ¿sí? Voy a aplicarles el producto, ¿sí? Pero a su vez, si yo quiero vender esto, voy a documentar para que nadie cuestione mi proceso. Alguien podría decir, bueno, pero esto lo estás haciendo, no sé, en la Antártida con menos 32 grados, las manzanas viven congeladas, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado de que nada externo afecte mi experimento. Voy a establecer un grupo de control, esto se suele hacer siempre en los experimentos científicos, es decir, bueno, a estas 5 manzanas no les voy a hacer nada, entonces voy a ver que se van a podrir antes que las que le aplique el producto. Y mi tamaño de muestra no solamente es significativo, sino que tiene un tamaño también representativo. ¿Está bien? No es una sola, 2, 3, 25, 5.000. ¿Está bien? Eso es un experimento científico que no siempre es posible seguir todos estos pasos, aunque uno debería. En un experimento de usabilidad, la idea es más o menos la misma. ¿Sí? Se hablan de desarrollar preguntas u objetivos en lugar de una hipótesis. Es decir, bueno, ¿podrá la persona resolver esto en menos de 5 minutos? Sería la pregunta que uno quiere contestarse. ¿Esta aplicación es más fácil que usar que la anterior? ¿O se aprende más fácil? Esos son los objetivos o las preguntas que me puedo plantear. De vuelta, necesito usuarios, tienen que ser usuarios representativos. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un sistema para administradores de redes, no tiene sentido que traiga a alguien que no sea un administrador de red. El resultado que me va a dar no me va a servir.
Debería recrear el contexto real. Si yo estoy trabajando en una aplicación para celulares, ¿sí?, para ubicarse en la calle, ¿qué tanto valor tiene que yo testee la aplicación acá adentro, en una situación totalmente controlada, con una luz controlada, cuando en realidad la aplicación se va a usar afuera, con sol, con lluvia, con ruido? ¿Sí? Muchas veces, de vuelta, esto no es fácil de hacer, y por ahí uno empieza primero en pruebas controladas y después sale afuera. ¿Está bien? Hay mucho de observar a los usuarios mientras están trabajando. Esto aparece siempre. Cuando nosotros ponemos al usuario a usar el sistema, observar qué es lo que hace el usuario da mucha información, ¿sí? Muchas veces se les pide a los usuarios que piensen en voz alta, ¿sí?, para saber qué es lo que están pensando, que cuenten qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, qué dudas tienen, qué cosas no entienden. Todo eso es información muy útil para lo que es la usabilidad. Se recolecta la información, muchas veces se hacen encuestas después del experimento, y todo eso sirve para realimentar el diseño y poder mejorarlo. Y existe una limitación que está presente en cualquier experimento que se conoce como el efecto del observador. El hecho de estar observando a la persona usar la aplicación ya nos saca del contexto real. Aunque vayamos a hacer el experimento a la Plaza Rivadavia, el hecho de tener una persona parada al lado del usuario mientras usa la aplicación ya lo saca del contexto real, ¿sí? Y es una limitación de cualquier experimento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Después lean esto que está aplicado al área de física y física cuántica. El hecho de estar observando algo ya genera un ruido en lo que estoy observando. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta qué punto lo que estoy observando es válido cuando estoy metiendo el ruido de estar observándolo en sí? Como les decía antes, muchas veces no es fácil o no es barato hacer la prueba en el contexto real, por eso es que se hablan de dos tipos de pruebas, pruebas de laboratorio y pruebas de campo, ¿sí? La prueba de laboratorio es cuando la prueba se hace en un espacio controlado, luz controlada, sonido controlado, está todo bajo control, ¿sí? De vuelta, mucho más fáciles de hacer, mucho más baratas de hacer. Las pruebas de campo es cuando yo voy al ambiente de trabajo del usuario y ahí hago la prueba de usabilidad. Es más complicado, es más caro y muchas veces no se puede hacer. ¿Está bien? Obviamente de las dos, la mejor es la de campo. Mientras más me acerca al contexto real, mucho mejor. Entonces, les decía, simplemente observar ya da un montón de feedback. Buenísimo. Este es un video de una prueba de usabilidad que se hace de Windows 8 sobre una mujer que es una diseñadora gráfica, con el detalle de que está pasada de tequila, está borracha. Entonces le piden que cuente todo lo que piensa y la mina habla sin ningún tipo de inhibición. Absolutely, yes. I am an active computer user with a laptop. I mean, I use it to check my email. I use it to do the work I do. I use it for. I'm a cyborg. Bueno, yo quiero ajustar el sonido. I'm connected to it all the time. I see rectangles and squares in various colors. Then there's something called messaging, which, I don't know, is that some kind of text thing that you do on a laptop? And then there's desktop. That's the stuff that I've saved to my desktop with the with the silver potatoes. And there's store, there's maps, there's SkyDrive, who knows what that is? Music, videos, camera, games, Budapest. Then something called rah-rah.com. And then an elephant's head. It's called Evernote. Okay, so now I'm in mail mode. Let's come back to the start page. So let's try again. I'm in mail. Alright, well, I'll enter the plus. I mean, that's the best we've got going for us, right? Oh, yeah. Okay. I think this is it. But it is a really weird interface. I mean, what the fuck? It's blank. It's blank and it's not the customary
email interface. So I hover over the words add a subject, nothing happens. And then something at the bottom comes up, a bar that says save draft and attachments. That's all really cute, but what about, can I actually just write the fucking email? Where do I do that? I really just wanted to exit the mail program, and it's just this big vast sheet of white. Yeah, I mean, go away! Wow, this is really, is it me? All I can do is like retreat, you know, like the Monty Python people. But all it does is minimize the calendar and drag the calendar down to the bottom of the screen. Oh, no, yeah, it's a miracle. I'm back to the start screen. And there's a So I hovered over the calendar, and now I'm in the calendar. And then you hit escape, and nothing happens. You can't get out of the calendar. I'm stuck in the calendar. I need to access possibly the desktop here, which is where the dog might be saved. What about if I went like to the corner, or to this corner, or to that? Which is what I came to originally, when I clicked So, okay, so now this looks more like a desktop. I got to it accidentally. So let's see if it's on here. I'll scroll down. I found it. It's Doug. But my god, that was a fucking treasure hunt. How do you think you get to the internet? Right, like, with the new millennium? The fucking internet? I don't know, I feel like I'm being punished. Okay, so there's Internet Explorer. Who wants to browse the web with Internet Explorer? I mean, that's like, suck my ass. So it's forced me into this URL atmosphere now, which is stupid. It's like all this pressure. I don't want, can we just be in Google? Alright, now I'm in Bing. And I'd rather not use Bing. But I can't figure out in this interface how to free myself. It feels like being trapped. Now I'm in Flickr. So this is a white screen now. A completely white screen. I'm drunk, and so I've navigated myself into a corner, but it should be really easy to get out, and that's not possible here. It becomes this sort of recalcitrant labyrinth of where am I and who am I. Bien, no digo que hagan esto, pero siempre escuchar al usuario mientras está usando la aplicación da un montón de feedback que resulta muy interesante para al momento de evaluar el diseño que estamos presentando, así que está bueno hacerlo. Yo creo que uno, si uno agarra la serie Silicon Valley, tiene material para cualquier materia de las 3 carreras que ofrecemos en la carrera, en el departamento. Vamos a ver 2 videos de pruebas de usabilidad. Silicon Valley es una serie de HBO sobre un grupo de una startup. It's going great. They've been engaged. With the platform for about an hour now. They're just starting the Q&A. Thank you, everyone, for sharing your feelings on the revolutionary new Pied Piper platform. Now, Bernice, you say here that you were totally freaked out by the platform. What specifically totally freaked you out? Everything. Just every single thing about it. Just like how it worked. Now, who else found themselves totally freaked out by this platform? Barry, Warren, Natalie, Martina, Gwen, Amy, Walker, and Clay. You were all totally freaked out. Was anyone not totally freaked out? Clark? Good. What was your reaction? It just made me feel stupid. This file sync thing is confusing. When I put videos into my main folder, it says it uploaded them, but then I didn't see where they went. It said stuff was on my phone and my iPad, but when I looked at the memory, it said 0K used. So stuff wasn't on there. That's the platform. He's describing the platform and what's great about it. Well,
Clearly, he doesn't get it. Clearly, none of these people get it. Maybe this is a bad group. This is the 5th one today, and it's the least hostile reaction you've seen. Okay, well, everyone that I showed the beta to loved it. Loved. Oh, shit. What? Who did you give the beta to? Your friends? Engineers? Well, yeah, Monica, I wanted to give it to people who would understand what I'm trying to do so I could get useful feedback. And with all due respect, I give it to you, the one person without a computing background, and you said it felt engineered. Oh, shit. Yeah, you're trying to sell the platform to regular people, but you never actually put it in the hands of regular people. Like them. Más allá del hecho de que sea una serie, es muy importante esto de entender el perfil del usuario, porque muchas veces cometemos ese error de mostrarle las cosas que estamos haciendo a otro compañero y nos dice que está todo bien, pero ese otro compañero tiene un background, un entendimiento, un conocimiento, una experiencia que por ahí el usuario promedio no lo tiene, y ahí se cometen muchos errores. ¿Está bien? Hay otro más, obviamente. Ramon. For the last 90 minutes. Hay empresas dedicadas a pruebas de usabilidad. Más que nada porque si uno quiere hacer pruebas de usabilidad en serio necesita una infraestructura bastante importante. Laboratorios para que la gente use las cosas, un montón de, todo esto se filma, registrar las encuestas. Hay empresas que hacen el negocio a través de ofrecer pruebas de usabilidad. Since you've had an opportunity to explore a standard Huli phone upgraded with a brand new operating system called Nucleus. Thank you all for being here. Alan, Lisa, Josh, Yana, Katie, Ramon. Now I'd like to get everyone's first impressions. Who'd like to jump in? Anyone? How about you, Ramon? It's just stupid. Okay, so Ramon feels the phone is stupid. Could you elaborate, Ramon? Stupid how? Please, be as specific as possible, Ramon. Well, it's slow. The apps keep quitting on me. I tried to watch a movie, and it kept freezing up. And when I'm typing, like, there's a delay. Then all the letters pop up at once. You took a good phone and you made it all, like, shitty. Keep in mind, I didn't design the phone. It pissed me off. I appreciate your honesty, Ramon. Well, that's just one guy's opinion. Who else feels this product is stupid? Alan, Lisa, Josh, Yana, Katie. And did it piss off anyone else? Alan, Lisa, Josh, Yana, Katie. Christina, how bad is this? Be honest. Is this Windows Vista bad? It's not iPhone 4 bad, is it? Fuck. Don't tell me this is Zoom bad. I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. And who else felt this product is messed up? Alan, Lisa, Josh, Yana. Sorry for the disturbance, Alan, Lisa, Josh, Yana. Miren la serie. Miren la serie y si empiezan a encontrar compañeros de cursada, no es coincidencia. Bien, entonces, hagan test de usabilidad. Hay un montón de formas de hacerlo, son muy útiles. Lo que vamos a hacer ahora, esto está en una de las páginas que les dejé, es una prueba de usabilidad de un dashboard para autos y toda la prueba de usabilidad está dibujando con hojas de papel la pantalla. Y se puede hacer, y es barato de hacer, es lo interesante. Nosotros acá en el laboratorio de gráfica hacemos pruebas de usabilidad muchas veces con las cosas que hacemos. En particular, ahora le voy a pedir a Nicolás Gascón que venga a contar la prueba de usabilidad que él hizo como parte de su tesis doctoral. ¿Sí? Así que ahora voy a avisarle a Nico que están y ya viene. Chao.
Bien. Buenas. Nicolás. A ver, de HCI, Agustín más. Bueno, para vos es figurita repetida. Bien. ¿Querés contarme un poco de contarme? No sé, ¿en dónde los dejaste? Estamos hablando de pruebas de usabilidad con usuarios, sin usuarios. Bueno. Bien. Bueno, la idea de Martín era un poco contarles una experiencia que tuve yo de usabilidad, que tuve que hacer un test, sí, para contarles un poco mis impresiones de cómo fue la cuestión esta y para mostrarles de que tienen cierta usabilidad los test de usabilidad. Bien. El tema fue el siguiente. Yo estaba trabajando en un sistema que tenía que desarrollar y llegó un punto donde tenía la necesidad de hacer un test de que surgió, de que sí o sí lo tenía que hacer, no había manera de esquivarlo. Entonces tuve que entrar en tema porque, como nos puede pasar a la mayoría, no tenía ni idea de lo que es un test de usabilidad. Entonces estuve investigando un poco al respecto, aprendiendo algunas cosas. Y lo bueno de todo esto es que, aunque parezcan que son muchas chácharas y demás, de cosas todas redundantes, se pueden sacar buenos resultados y sobre todo, sin mucho esfuerzo se pueden obtener indicios de qué cosas podemos mejorar en nuestra aplicación y que realmente eso impacta en la experiencia del usuario y obviamente hace nuestra aplicación mucho más interesante. Bien. Un poco primero contarles de qué trataba el sistema en el que estaba trabajando. Si no les dijo Martín, yo trabajo en el laboratorio de visualización y computación gráfica y yo estaba en mi beca de doctorado y tenía que realizar un sistema de realidad aumentada. En ese momento estaba trabajando en lo que es realidad aumentada aplicado a libros. ¿Saben lo que es realidad aumentada? Bien. Básicamente la idea era mezclar estos dos conceptos, el libro físico y los contenidos aumentados, y tratar de ver y explorar cómo se unían estos dos mundos y qué interacciones podía realizar el usuario de manera natural. Bien. Pero el gran problema que teníamos en ese momento y que era interesante era ver qué tan intuitivo o sencillo es para una persona aprender a usar esto cuando no sabe nada de computación y menos de realidad aumentada. Entonces, para eso, primero mostrarles un poco cómo era la aplicación que usamos en evaluación. Básicamente la aplicación, como decía, está orientada a libros, está dividida en 3 columnas. La primera con toda información de cómo acceder a un libro y qué información tiene general. Después acá en esta columna teníamos toda la información del contenido que proveía el libro. Una listita con todos los contenidos aumentados que tenía, información del marcador, porque en este caso se utilizaba con marcadores, como lo tenía que disponer en el libro, y bien grande a la derecha tenemos lo que sería el viewport, donde vemos la visión aumentada de lo que el usuario está trabajando con el libro. En este caso ven que está este libro que hablaba en este caso de Italia, Roma y todas esas cuestiones de turismo. Hay un marcador y respecto a este marcador se puede superponer este puente, que es un puente totalmente en 3D que está justo arriba del libro. Bien. Y la otra pantalla interesante o importante de evaluar era cómo se generaba un contenido, cómo incorporaban un contenido aumentado al libro, donde de vuelta la misma idea de 3 columnas, una primera donde se elige el contenido y en base al contenido que se elige todas las opciones que se despliegan. Después en el medio tenemos todas las opciones de realidad aumentada, de cómo incorporar ese contenido respecto a este marcador que está acá. Y de vuelta a la derecha el viewport de qué es lo que estamos viendo. En este caso es una imagen que se superpone en esta parte del libro. Bien. Motivación. La motivación, digamos, de texto era mediante una evaluación estadísticamente robusta, obtener datos cuantitativos y cualitativos para analizar cómo interactúa el usuario con el sistema de realidad aumentada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno quiere divulgar científicamente su trabajo, tiene que ofrecer datos de cómo es ese trabajo.
Y esos datos básicamente son cuantitativos, son cosas objetivas que puedo medir, y cualitativos, cosas subjetivas, que es la experiencia del usuario que nos puede relatar. El objetivo real fue, como les decía, evaluar el aprendizaje y sobre todo evaluar qué tan fácil, qué tan sencillo es aprender a utilizar el sistema este. Y a su vez, analizar la usabilidad de la interfaz del sistema. Bien. Para este tipo de cuestiones de realidad aumentada no hay nada escrito que te diga hacer esto de esta manera, entonces uno como que tiene que formular su test. Lo bueno de esta experiencia es que en general también ustedes pueden adaptar el test a la necesidad que tienen. No tiene por qué ser un test formal con 150 usuarios y 20 millones de cosas de evaluar. Bien, en el diseño del test es algo muy importante que ya se lo había dicho Martín, es caracterizar el participante. Consideren que hay cierta información que es importante saber para estar seguros de qué datos nos está arrojando el test. Por ejemplo, no es lo mismo que una aplicación lo hace una persona de 20 años a una de 50 en un principio. Puede que el test arroje que es lo mismo, pero no podemos asegurar que vaya a pasar, y obviamente tenemos que considerar cuestiones, en este caso puntual, si es una persona que conoce programas de edición 3D, ha oído hablar de realidad aumentada, sabe lo que es, todas esas cuestiones las tenemos que evaluar para que después en los resultados ser los más objetivos posibles. Bien, en este caso el diseño del test que un poco con la ayuda de Martín encaramos fue, para evaluar esta experiencia del usuario, dividir en dos grupos. Un grupo que arranque con el sistema de cero, es decir, acá está tu libro, generar un libro aumentado, y otro grupo que arranque al revés. Es decir, acá hay un libro que ya está generado, interactúa con este libro, y luego en una segunda etapa genera tu primer libro. La idea de esto era comparar, a ver si alguno de estos dos escenarios era más complicado que el otro. Lo ideal sería que sean equivalentes, y eso significa que el sistema era intuitivo y fácil de aprender y utilizar. Nuevamente, ese es el diseño del test y lo que uno espera buscar. Plantea sus hipótesis, qué es lo que quiere buscar, y después los datos dirán qué es lo que pasa. Bien, como les decía, los tipos de datos que queremos relevar. En este caso, los datos objetivos, los cuantitativos, que generalmente se usan es el tiempo y la tasa de éxito. El tiempo es cuando el escenario que uno plantea son distintas tareas, cuando le va dando al usuario, al participante mejor dicho, y entonces analizamos el tiempo. En este caso se supone de que si el sistema es sencillo de utilizar, no va a insumir mucho tiempo, y a su vez, a medida que avance, va a tardar menos, porque cada vez gana más experiencia. Si fuera al revés, uno puede concluir que es complicado y le insume mucho tiempo al usuario entender y realizar las tareas que le planteamos. Y después lo otro importante es la tasa de éxito, que si bien se puede usar de manera binaria, realizó la tarea satisfactoriamente o no, también se puede establecer como grados de éxito, por decirlo de alguna manera, porque en este caso contemplamos de que estaba bueno de que se le pueda ayudar un poco al usuario para que realice las tareas y no se frustre. Entonces pusimos distintos niveles. Completó satisfactoriamente la tarea, que lo hizo solo, tal vez necesitó un poco de asistencia, tal vez necesitó más asistencia porque tuvo mayores problemas, o se dio por vencido porque por más que lo asistamos no pudo concluir la tarea. Obviamente cuando uno lo asiste no le dice tenés que hacer esta cosa, lo orienta a lo que está buscando, se le pregunta ¿qué es lo que no estás encontrando? Y él te dice, no, acá me dice ingresar un contenido y no sé dónde buscarlo. Y le decís, bueno, te diste cuenta que la interfaz está separada en 3 columnas, que cada una tiene un objetivo. A partir de ahí ver si se acerca un poco más. Y con esa idea ofrecerle información para orientarlo, y obviamente todas esas cuestiones uno las observa y las va anotando, porque son los indicios de que estamos teniendo problemas de usabilidad en la interfaz y en el sistema, de que hay ciertas cuestiones que no son tan intuitivas y sencillas de realizar. Bien, y después los datos cualitativos, los que son los subjetivos, que básicamente se utilizan cuestionarios, son muy comunes usar estas escalas de 5 valores, de 7 valores, donde podemos ver diversas preguntas
y ver qué es lo que nos va arrojando el usuario, el participante en su experiencia luego del test. Y finalmente las entrevistas, que le llaman semi-estructuradas o estructuradas, depende de si uno tira preguntas abiertas o tira preguntas puntuales y nada más espera una respuesta y terminó la pregunta. ¿Qué significaba el 6? 6. En la escala de valores. El 6, en este caso, buena pregunta. Generalmente la escala de estos Likert charts van de estoy completamente desacuerdo, no estoy de acuerdo, ni sí ni no, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y hay una sexta opción a veces que es para que el usuario no esté obligado a contestar algo, supongamos que no entendió bien la pregunta o no sabe qué decir, prefiere no contestar. Y prefiero no contestar. Exacto. Entonces eso ayuda a que no haya datos, ruido en las preguntas. Si es que hay algo que realmente no se entendió y el usuario no sabe qué decir, el participante dice no, prefiero no contestar. Bien, esa fue la idea del test, cómo se planteó, contarles un poco cómo fue el sistema y qué había que evaluar, y ahora las conclusiones. Acá, sencillo, en este gráfico pueden ver el primero, estos son los tiempos. Fíjense que cada puntito es una tarea y cómo la curva en los dos casos, que son los tiempos de un grupo y del otro, fue decayendo el tiempo. Entonces ahí uno puede concluir de que efectivamente a lo largo del test, a medida que iba realizando más tareas, el usuario iba adquiriendo más confianza y iba realizando más rápidamente las tareas. Eso es un buen indicio, pero tampoco significa que fue totalmente sencillo de usar, porque si vemos acá el tema de las tasas de éxito, que están agrupadas, cada gráfico es un grupo y acá este grupo corresponde a un tipo de tareas, este a otro y a otro. Fíjense de que lo verde es que lo hizo totalmente solo, que si bien, fíjense que acá avanzando va aumentando, al principio hubo que, esto que está en azul significa que hubo un éxito parcial, que hubo que darle alguna ayuda. Fíjense que siempre al principio alguna ayuda hubo que darles a este grupo de usuarios. Eso es que arroja que había cosas que no estaban totalmente claras. Entonces eso está bueno poder solucionarlo. Y lo mismo pasó un poco mejor en este, que fue el grupo del que ya arrancó con un libro creado. Fíjense que hay menos azul al principio, por lo cual fue un poco más intuitivo arrancar con un libro creado que directamente tener que generar uno de cero, su propio libro. Bien. Y en base a esto, lo bueno es que el test, el usuario, el participante, en muchos casos es el que nos sugiere, porque uno le puede preguntar, le puede decir, che, ¿por qué esto te costó? Y él nos dice, mira, me costó porque en realidad no sabía dónde tenía que ir. Hubiera estado bueno si vos me ofrecías tal información, o esa pantalla estaba más accesible en tal lado o tal otro. Entonces todas esas cuestiones uno las puede recabar fácilmente y hacer que la aplicación sea mucho más sencilla de utilizar. Y algunas cuestiones interesantes que descubrí en este caso es que, por ejemplo, en esta aplicación de realidad aumentada, para mí era obvio que tenés que usar la cámara web. Sin cámara web no hay realidad aumentada, no hay manera de censar el mundo y después ofrecerte una versión aumentada. El sistema no arrancaba con la cámara web funcionando. Varios usuarios empezaban a utilizar el sistema y llegaban a un punto que no podían avanzar porque no estaba la cámara prendida. ¿Qué pasaba? Tenían que volver atrás, encender la cámara y volver a comenzar. Eso que a mí me parecía obvio, para varios participantes no era obvio. Entonces, la conclusión que era que el sistema arranque como la cámara web, o que sea claro de que tenía que iniciar la cámara web. El viewport, cuando no veías nada, no te decía nada. Entonces un usuario me decía, si ahí vos me pones un cartel que diga iniciar la cámara web, con eso me alcanza, no necesito que arranque al principio. Entonces ese tipo de cosas están buenas de que uno las puede capturar, porque cuando uno diseña la aplicación, un montón de cosas son obvias y uno no puede ser objetivo para criticar su propia aplicación. Está bueno probarlo con gente que no haya participado en el desarrollo. Luego después ciertos mensajes, botones o interacciones que uno considera que son lo mejor, por ahí el participante le dice al usuario que no, en realidad no fueron cómodas, estarían buenas que estén de otra manera. Y otras cosas interesantes
es que uno cuando realiza una aplicación como que tiene un camino que va a seguir el usuario. Uno dice, bueno, esta pantalla va a hacer tal cosa, después va a ir a tal otra y tal otra. En este caso, el sistema estaba pensado para que lo uses con los marcadores. Si vos corres el marcador no tiene sentido porque el libro no tiene manera de darse cuenta que ahí arriba tiene un contenido. Los usuarios utilizaban el marcador solo sin el libro. Cuando se dieron cuenta que el marcador era lo único que necesitaban, el libro no lo usaban. Pero el sistema estaba pensado para que uses las dos cosas. Entonces esos tipos de usos inesperados están buenos de que descubrirlos, porque ahí uno se da cuenta que el sistema tiene una posible falencia o te abre un camino que vos no querés que siga el usuario, entonces tiene que buscar la manera de solucionarlo y ofrecer que el sistema esté más acoplado con ese sistema de marcadores y el libro. Como decía, lo positivo de esto es que el usuario en general nos provee las sugerencias de cómo solucionarlo, y lo otro bueno es que también, algo que ya les debe haber dicho Martín, de que uno no hace falta que haga una evaluación tan robusta con un montón de usuarios. Con 3 a 5 usuarios, con 5 ya está demostrado que podemos obtener entre el 70 y 80% de los problemas más graves de usabilidad. Entonces con un par de usuarios que podamos probar la aplicación obtenemos un buen feedback, y sobre todo tratamos de garantizar lo que es la primera experiencia con la aplicación, ese primer uso que uno tiene, que hoy en día les debe pasar a ustedes, de que en los dispositivos móviles es muy sencillo descargar aplicaciones. Cuando uno quiere una aplicación para X actividad, ¿qué hace? Va a buscar una. Donde empezó a ser complicado, ¿qué hace? La borra y buscamos otra, porque si tengo 20 más para elegir. Entonces está bueno de que la primera sensación que uno tiene en la aplicación sea buena y que cumpla su cometido, que sea sencilla y fácil de utilizar. Entonces, como conclusión personal, es contarles un poco de esto de que los test de estos de usabilidad están buenos, y la idea, que en mi opinión, es que en mi experiencia, que están buenos utilizarlos y adaptarlos a lo que uno necesita. No hace falta hacer un test que sea infalible. Uno tiene una aplicación con cierto objetivo, que es asegurarse de que estas ciertas interacciones o este cierto uso de la aplicación cumpla su cometido, hace un test sencillito, lo prueba con un par de usuarios, saca sus conclusiones y podemos refinar la aplicación y asegurarnos de que cuando esté en producción sea lo más robusta y adecuada posible. Esto es de HCI, así que no hay ninguna actividad. Bien, era eso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Si no, esa era la experiencia de... Algo que está bueno, que recién lo veíamos con el video de Silicon Valley, las pruebas de usabilidad nos dejan muy expuestos a los que somos los responsables del sistema. Hay que tener cuidado de no tener esa reacción de decir, no, está equivocado el usuario, en realidad el sistema está bueno, el usuario no lo entiende. No, esa reacción hay que evitar, es una reacción totalmente natural, pero hay que intentar evitarla. Si ese usuario es un usuario representativo de los usuarios que nosotros vamos a tener, y lo que está diciendo es importante. ¿Sí? Obviamente, existe la posibilidad de que sea ese solo el que opina que la aplicación es una porquería y el resto opina que está buena. No por eso esa opinión no importa, porque si sigue siendo un usuario potencial de nuestro sistema, bueno, hay que ver qué tiene ese usuario distinto a los demás que lo hace pensar que la aplicación es una porquería. ¿Está bien?